Buenas tardes. Mi nombre es Juliana Peña, trabajo con la Fundación Zoológica de Cali. Soy médico veterinario, estoy a cargo del Departamento de Salud Animal. Eh, Estoy acá desde el año 2005, entonces son 15 años trabajando con el zoológico. Eh, Gracias a la invitación que me hizo Fidel, estoy acá, tuve el gusto de conocer a Fidel en Córdoba, tuve el gusto de estar en Córdoba durante un tiempo haciendo una capacitación, una excelente capacitación en fauna que se hacía de parte de un grupo de profesionales fantásticos de la Argentina y fue muchísimo lo que pudimos aprender. Buenas tardes, Federico. Entonces, con Fidel estábamos hablando de que para mí era un honor, un gusto muy chévere poder estar acá, hablar de un tema que puede llegar a ser un poco espinoso, y es el papel en la conservación que tienen los parques zoológicos, la famosa conservación ex situ. Entonces, la idea es que, bueno, tengamos un conversatorio, tengo muchos puntos de vista que voy a querer escuchar y pues quiero contarles cuál es la experiencia desde la Fundación Zoológica de Cali en la conservación ex situ. Entonces, bueno, yo para iniciar quiero pues más o menos hablar muy someramente de un par de zoológicos y me gusta decir como el zoológico antiguo y el zoológico moderno. Entonces, la historia de los zoológicos es tan antigua como el hombre, porque realmente ha habido esta idea del señor que quiere ser poderoso y quiere tener el mundo en el patio de su casa, ¿sí? Entonces estos seres tan poderosos, los chinos, los egipcios, Mesopotamia, Moctezuma tenía un zoológico también y se fijan que este Moctezuma no solamente tenía los animales que eran exóticos, sino que tenía a personas con diversidades físicas, por ejemplo gemelos que han nacido siameses. Entonces Moctezuma tenía, entonces era su concepto de lo que era un zoológico. En Europa empezaron a querer mostrarle al pueblo el mundo, entonces ponían los animales digamos con un fondo de lo que culturalmente implicaba ese animal. Entonces eso ya no suena conocido porque en muchos zoológicos que vemos hoy pues está entonces el tigre en un templo hindú, ¿sí? Y era pues simplemente tener los animales para complementar una idea de universalidad. Pero pues obviamente no se tenía en cuenta el bienestar de los animales, no se tenía en cuenta nada, y esos son los zoológicos antiguos. Hoy en día hay muchos zoológicos antiguos, sigue habiendo cantidades de zoológicos antiguos, y gracias a esos zoológicos antiguos hay mucha gente que no está de acuerdo con que existan. Yo les confieso que cuando empecé a trabajar en el mundo de la medicina veterinaria no quería saber nada de ellos y sigo siendo una gran crítica de los zoológicos antiguos porque hoy en día no son necesarios. No es necesario tener un animal sin ningún tipo de fin. Afortunadamente, digamos, con el zoológico de Londres y con el zoológico del Bronx, a principios de 1900, estos mismos señores de los zoológicos se dieron cuenta que cuando iban a ir a cazar animales para traerlos, pues ya no habían tantos, ya no habían tanta cantidad. Entonces empezaron a darse cuenta que la cosa estaba muy complicada. Y es muy curioso, pero fueron estos mismos zoológicos los que empezaron a ver que podían tener una oportunidad en salvar las especies, en pelear contra la extinción.
Es así como estos zoológicos nuevos surgieron y empezaron a trabajar con unos estándares mínimos. Se reunieron y dijeron, bueno, ¿cuáles son los mínimos de estándar para saber que estamos haciendo las cosas, que vamos en un camino correcto? Entonces surgen unas asociaciones de la supervivencia de especies, que son los SSPs. Los SSPs trabajan revisando cuál es la situación de una especie que está en peligro de extinción, y tienen que analizar todo, no solamente hacer una reproducción ex situ, sino también ver cuáles son las causas de que esa especie esté desapareciendo. Tienen que hacer esfuerzos de conservación en el lugar in situ, que son los que finalmente se ven, y se empezó a trabajar con esto. Los zoológicos americanos y europeos hicieron sus asociaciones, que fueron la Asociación Americana de Zoológicos y la Asociación Europea de Zoológicos. Entonces empezaron a hacer unos estándares, porque para poder trabajar haciendo conservación, pues tenían que tener unos altos estándares en bienestar animal. Entonces es así como surgen estas dos asociaciones. La Asociación Americana de Zoológicos, ASA, luego se volvió simplemente la Asociación de Zoológicos y Acuarios, que es una organización de tipo mundial. Somos más o menos unos 220 zoológicos certificados en el mundo. En Latinoamérica solo somos 4 zoológicos, en Sudamérica solo somos 2 zoológicos. Entonces empezamos a hacer parte nosotros desde hace 3 años de esta organización, y de esta manera pues ya se empezó a tener un manejo que nosotros consideramos diferente, de empezar a colaborar. Entonces es difícil, y yo veo muchas caritas tristes y no me molesta para nada. Creo que tenemos que ser muy críticos de lo que no funciona, y si un zoológico no está cumpliendo con su función, si un zoológico no tiene unos estándares adecuados de bienestar animal, si un zoológico no está contribuyendo con la conservación, no debe existir, no debe ser. Entonces podemos ser todo lo críticos que queramos, y tenemos que exigir. Si realmente se va a poder contribuir, pues, y creo que esa debe ser la lucha de todos estos sitios que trabajamos, y no solamente son zoológicos, o sea, algunos centros de rehabilitación, si yo tengo un centro de rehabilitación, tengo una especie que está amenazada, y lo que estoy haciendo es haciendo liberaciones antitécnicas, estoy haciendo eutanasias, tampoco estoy funcionando. Entonces lo ideal es que tiene que haber un programa a nivel mundial. Los SSP son un buen abordaje para empezar a trabajar de manera cooperativa y de manera mundial estos procesos que se quieren hacer. Entonces queda abierta la duda, la pregunta, la controversia. O sea, esto es espinoso, y me gusta, es la idea. Yo creo que nadie debe tragar entero. Entonces, ¿sirven o no sirven? Hay algunas cosas que son importantes de mencionar, y es ver la posibilidad y las oportunidades que hay. En la mayoría de ciudades se sabe que el 10% de la población visita el zoológico. Entonces, si ustedes saben que el 10% de una población va a visitar el zoológico, ahí tienen una gran cantidad de personas, y tienen además unas personas que están viendo el tema de los animales, que van a ser fácilmente permeadas para un mensaje de conservación. O sea, les va a interesar, van a poder hablar sobre algo que les interese. Otra cosa es que se sabe que hay más o menos 10.000 zoológicos en todo el mundo. Como les digo, 220 certificados. Entonces, hace falta muchos zoológicos modernos.
hay muchos zoológicos antiguos aún, pero eso es una oportunidad, porque si sabemos que son tantos sitios que tienen animales en vía de extinción, tenemos que pensar en las oportunidades que hay, más que en cerrar o decir esto no sirve. Entonces ya tenemos 10% de la población, sabemos que hay 10.000 zoológicos, sabemos que hay más o menos 3.5 millones de animales que habitan esos zoológicos. Entonces pensemos en esas poblaciones y su potencial que tienen de germoplasma y para poderlos utilizar en la conservación. Muchos de ellos son viables, muchos de ellos son de especies que están en vía de extinción y tienen un material genético muy interesante que puede ser utilizado para tener unas poblaciones viables, ex situ, que nos permitan tener especies con viabilidad genética para poderlas mantener. Sobre todo estas especies, ustedes no tienen mucho problema con cóndores en Argentina, pero en la parte superior de Sudamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, es un desastre. Entonces nosotros no tenemos la posibilidad de liberarlos, ellos no encuentran qué comer todavía, pero tenemos que tener una población viable. Entonces, fíjense todas estas cosas que pueden ser utilizadas. Hay un dato de 231 millones de dólares invertidos en la conservación desde el dinero que se recauda de zoológicos. La mayoría de zoológicos modernos tienen apadrinados unos programas de conservación. Entonces, el dinero que se recauda de estas personas que visitan los zoológicos son los que pueden ser utilizados. Entonces, yo ya me voy a venir un poquito más local. Nosotros en el zoológico de Cali tenemos apadrinada la cuenca del río Cali. A nosotros nos atraviesa un río, Fidel estuvo acá en Cali, lo conoció. Es un río que pasa por la mitad del zoológico y eso nos hace un lugar muy especial. Y nosotros tenemos, este es un río bastante corto, la cuenca es corta, y tenemos la protección de 2/3 partes de la cuenca del río, desde donde nace. Entonces el zoológico de Cali se hace cargo de la conservación de esta cuenca. Entonces, más allá de pensar en que vamos a conservar una especie lejana, un tigre o algo así, estamos participando en nuestra conservación y las personas, nuestros visitantes, son quienes están ayudando a que esa cuenca se mantenga bien, podamos estar sembrando las especies de árboles para lograr ya una cobertura vegetal que permita tener las especies que deben habitar esa zona. Entonces, es importante tener esto en cuenta. Es importante también saber que el 15% de las especies amenazadas están siendo manejadas por estos sitios ex situ. Entonces, por aquí me preguntan si conservación es igual que vida feliz. Bueno, hablar de felicidad en animales no es muy técnico. Tenemos que hablar de bienestar animal. Entonces, y realmente los zoológicos antiguos manejan unos subestándares. Entonces, sí tienen la palabra jaula. Jaula es una palabra que está definida por rejas y está definida por unos espacios que no son los adecuados. Estoy totalmente de acuerdo en que un animal que no tenga las condiciones de bienestar, estar hablando de encerrado o no, si yo tengo un animal en un centro de rescate, está encerrado, o si está en una reserva, está encerrado. Entonces vamos a hablar con unos términos un poquito, invito a que los consideremos desde lo técnico, ¿no? Entonces, tiene que garantizársele a ese animal que hace parte de ese programa unas condiciones mínimas de bienestar animal. ¿Qué tiene que ver ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver en que hay un manual de manejo para la especie, donde deben haber un mínimo de medidas. No para que yo diga el animal está feliz o está triste, porque estas son circunstancias que son más fácilmente que se pueden ver en un ser humano. Pero en un animal hablamos de bienestar. Entonces hay muchas cosas interesantes como las 5 libertades de Rousseau, que ya están un poquito pasadas de moda. En este momento estamos hablando de la posibilidad que tiene el animal de hacer elecciones. Entonces,
definitivamente un zoológico substándar que está por debajo de los estándares no va a ser parte de ningún programa de conservación y no va a poder ayudar porque, como dices tú, si el animal, voy a parafrasearte, si el animal no está bien, no puede ser parte de ningún programa de conservación, de acuerdo contigo. No se puede tener, es un lugar que no vale la pena. Entonces, voy a volver nuevamente al punto donde estábamos y es hablar de que el 15% de las especies amenazadas están presentes en estos sitios, que están haciendo trabajos por mantener estas especies. Hay bastantes especies, hay un número importante de especies que directamente se han podido preservar gracias a la crianza ex situ, al manejo que se ha hecho en centros de conservación que no están en vida libre, o sea que los animales están bajo el cuidado de los humanos. Entonces tenemos por ejemplo el cóndor californiano. Habían muy poquitos cóndores californianos y había una cosa, y eran los cables eléctricos. Los animales estaban muriendo porque se estrellaban contra los cables eléctricos y se electrocutaban. Llegó un momento en que la situación del cóndor californiano estaba tan mal que se tomó una decisión de tomar todos los animales que quedaban en vida libre y llevarlos a reproducción ex situ. Este trabajo lo lideró el Zoológico de San Diego. En este momento esa es una especie que no está en números rojos, no está ya, salió de la lista de los animales que estaban en peligro por todo el manejo que hizo en cabeza del Zoológico de San Diego. Pero ojo, esto no lo puede hacer un solo centro. Entonces fue el SSP que trabajó con muchos otros centros y ellos trabajaron también con el cóndor andino. Por aquí Verónica me hace una pregunta, sí, yo al final voy a grabarla para que la puedas ver más tardecito. Entonces ellos hicieron el mismo protocolo que se empleó con cóndor californiano, se hizo con cóndor andino. Nuestra pareja de cóndores llegó en el año 1979, hace un rato ya, de San Diego, y nuestros cóndores fueron los padres de 5 animales que están liberados, que vuelan libres. En este momento tenemos 2 parejas más que hemos recibido del Zoológico de San Diego, con los que vamos a seguir trabajando el programa que tenemos nosotros de cóndor para Colombia. Entonces es muy importante también, por ejemplo, la rana dorada panameña tuvo un problema gravísimo por Chytridium, el hongo que mata a los anfibios. Los zoológicos estamos haciendo lo que se llama el arca de los anfibios y cada región toma una especie. Nosotros acá en Cali tenemos una especie que es la ófaga lemani. Nosotros estamos haciendo también una población porque viven en un espacio. Nosotros tenemos unas montañas hermosas que se llaman los farallones de Cali y estos animalitos tienen una distribución muy pequeñita en esos farallones, pero ¿cómo les parece que los están traficando? Se los están llevando para hacer mascotas porque son unas ranas venenosas anaranjadas con negro, chiquititas de 7 gramos, hermosas. Entonces nosotros estamos trabajando a partir de dos embarques que fueron fallidos, iban para Europa y quedaron en los aeropuertos. Entonces tenemos 300 animales que fueron rescatados y con esos animales tenemos varios centros que estamos haciendo reproducción ex situ de estas especies para que cuando hayamos podido tener un buen manejo, primero de ley, para que no sigan llevándose los animales. Segundo, que haya un muy buen programa de educación ambiental. ¿Qué hay que darle a esa gente? A estas personas hay que darles las posibilidades. ¿Ellos por qué trafican? Porque no tienen otras posibilidades. Entonces, si logramos encontrar un modelo de negocio, si podemos encontrar un modelo de negocio en el que nosotros podamos solucionar ese problema, fíjense que esta es una especie para responderte, Maca Caridad me pregunta que para qué conservarlos si no se pueden liberar. Si en este momento los liberamos, no va a pasar nada porque la gente se los va a volver a llevar. Pero esperamos en unos 5 años tener un programa donde la gente
ya tenga unas condiciones como sociedad. Es que nosotros no solo conservamos animales, tenemos que conservar ambientes y las personas hacen parte también de ese ecosistema, no hay que pelear con la gente. Entonces, en el momento que estas personas hay que brindarles, seguramente ecoturismo, seguramente hay que hacer un proyecto, y ese proyecto ya lo estamos haciendo con la UASA, que es la Organización Mundial de Zoológicos. Entonces, está trabajando con la población. Mientras se trabaja con la población, estamos trabajando con los animales. Hay un riesgo muy grande. Sí, trabajar a nivel legislativo, Mónica, es clave porque si no se endurecen las penas, la gente no mejora. Y mientras tanto estamos peleando con otro problema, que es el Chytridium. Ya están empezando a aparecer ranas enfermas. Entonces, si no las mata la pérdida de hábitat, que la gente se los lleva de mascotas, o el Chytridium, entonces esto es un excelente ejemplo donde la reproducción ex situ y el mantenimiento de estas especies nos permiten resolver estos problemas, y luego estas poblaciones van a poder volver a estar en el lugar. Entonces, nosotros trabajamos con esta especie, y hay muchas especies de anfibios que muchos zoológicos tienen. El zoológico del Bronx tiene un zoológico que se llama el Sapito de Kihansi. Y el Sapito de Kihansi, imagínense que ese río se llama Kihansi en Tasmania. Hicieron una presa, una gran represa, y resulta que ahí caía el agua y el agua hacía como una especie de spray, de goteo, y la población de animales era solo ahí. Hicieron la represa y adivinen qué pasó con las especies. Entonces, el zoológico del Bronx se llevó a las ranitas al zoológico, hizo la reproducción, mientras se logró desviar una partecita del río para poder construir de nuevo una parte decaída, y se logró hacer un programa con la comunidad de ecoturismo. Entonces, así salvó el zoológico del Bronx. Ahora, el zoológico del Bronx es un zoológico que trabaja a nivel mundial. La organización realmente se llama WCS, que es una organización de conservación a nivel mundial. Su base es el zoológico, los 5 zoológicos, o sea, hay 5 sitios que son zoológicos y acuarios que tienen los diferentes boroughs de Nueva York. Entonces, pero fíjense cómo no es un zoológico, es una organización mucho más grande que trabaja a nivel mundial. WCS, por ejemplo, trabaja aquí en Colombia fuertemente con nosotros en anfibios. Entonces, eso es lo que ya nos hace fuertes, no ser el zoológico, sino hacer parte de muchas especies. Definitivamente debemos tener especies autóctonas para centrarnos en ellas. Para nosotros, por ejemplo, la nutria gigante de río, la ranita que les conté, que es la Ophaga lemani, tenemos también el tapir de montaña, pero hay otros sitios que comparten con nosotros estas especies y debemos trabajar con ellos. Si como zoológico solamente yo tengo una población, nunca va a tener la viabilidad. Cuantos más sitios tengan los animales, ahora, eso tiene un orden, como se podrán imaginar. Entonces, estos SSPs tienen a unos especialistas en muchas frentes, en salud. Entonces, para cada especie o para cada taxón hay un advisor veterinario. Entonces, es el veterinario que más sabe. Entonces, cuando yo tengo problemas con una especie, yo le escribo al advisor veterinario y le digo, mira, tengo este problema. Él es la persona a la que nosotros siempre le enviamos, cuando tenemos una necropsia de alguno de nuestros animales, le enviamos la necropsia, exámenes, casos clínicos. Entonces, esa persona se encarga de saber mucho de la especie. Hay un advisor de nutrición, hay un advisor de bienestar animal, hay un advisor de genética. Entonces, esto es de genética, y ya te voy a contestar lo de bienestar, que está chévere ese punto. El de genética maneja un software. Nosotros tenemos una base de datos donde metemos toda la información de todos los datos del zoológico. Entonces, ellos construyen unos studbook de los animales, y con esos studbook nosotros podemos saber que haya una viabilidad, cuáles son las mejores parejas para armar. Entonces, de esa manera tenemos un índice de viabilidad genética para que esas especies puedan estar bien. Entonces, cuando hablamos de bienestar,
hay una gran cantidad de información. Yo creo que te encantaría empezar a estudiar del tema, pero hay una gran cantidad de información con respecto al bienestar animal en zoológicos. Son investigaciones, se han hecho incluso con mediciones hormonales, porque no podemos ser, ve, a mí me parece que el león se ve bien, no, o yo lo veo feliz o triste, no. Tiene que haber realmente una forma científica de evaluar el bienestar de los animales. Voy a hacer un pequeño corte para hablar sobre algo que me dice Federico Guerrero, que me cuentas que ustedes han tenido problemas con el zoológico de Córdoba, y realmente a los zoológicos hay que exigirles mucho, hay que apoyarlos. Cuando se destruyen, cuando se cierran abruptamente, los animales terminan yendo a unos sitios que son peores muchas veces de donde estaban los animales. Entonces el seguimiento que se le hace a un zoológico tiene que ser total y tiene que replantearse. Y hay un maestro que tienen entre ustedes que es Fidel. Él sí sabe de bienestar en zoológicos, es un maestro en este tema. Entonces, hay una gran cantidad de información, hay libros, hay especializaciones que se están haciendo en universidades y hay mucha información que se puede obtener en la red de cómo poder evaluar el bienestar, incluso cambia de especie a especie, entonces es importante. Yo voy a volver a retomar un poquito, me voy a devolver para contarles de las especies que se han salvado en los zoológicos. Entonces ya les hablé del cóndor californiano, voy a mencionar otros porque no conozco los procesos, pero sí sé que el bisón fue la primera especie que el zoológico del Bronx logró salvar de la extinción. El caballo de Przewalski es una especie como de Asia, que se ha trabajado mucho con él. Los bongos también se ha trabajado con ellos. Entonces, si se fijan, son muchos que se están trabajando. El cóndor andino para nosotros. Me están preguntando de quién hacer la conservación. Pueden ser especies, pueden ser organizaciones privadas, pero en el momento en que esto se vuelva un negocio no funciona. O sea, lo ideal es, tienen que trabajar de la mano organizaciones no gubernamentales, organizaciones estatales, hay que trabajar con el Estado y ojalá organizaciones internacionales para que pueda haber una mayor transparencia de la organización. Si es solamente el gobierno, bueno, ustedes sufren la misma tristeza del cáncer que tiene mi país, de la corrupción. Entonces, si han robado la plata de los animales, entonces por ahí no. Pero si nosotros no trabajamos con el gobierno, vamos a estar bloqueados. Entonces sí, definitivamente tiene que haber una unión. Ahora, una empresa privada que haga conservación, me preocupa un poco. Acá en Colombia, por ejemplo, hay organizaciones que quieren la tierra y hacen traslocaciones, y en ocasiones sí hay que trabajar con ellos, porque sí o sí van a arrasar con esa área. Entonces lo ideal es que lo hagan técnicamente. Pero no, ellos no hacen mucha conservación, la verdad. O sea, nosotros acá en Colombia hemos trabajado sumamente bien con WCS, es increíble esa organización, es transparente, es muy buena. Nos ha ido muy bien con WWF, aunque ellos trabajan más a nivel de políticas, pero realmente nuestra experiencia ha sido como les cuento, con WCS en los proyectos que hemos tenido y con universidades. Las universidades son espectaculares también, y ustedes tienen toda la fuerza como universidad para que las cosas se hagan no desde el corazón, no desde a mí me parece, es que yo leí en Facebook, y hay que tener mucho cuidado, porque miren que muchas veces las organizaciones que pretenden preservar los derechos de los animales terminan tomando decisiones antitécnicas y terminan incluso yendo en contra del bienestar animal. Entonces es muy importante tener una visión muy global alrededor de lo que queremos hacer con los animales. Mi postura con respecto a las reservas y centros de rehabilitación privados son las que yo te cuento. Hay unos sitios de rehabilitación que no rehabilitan, deshabilitan los animales, y lo que están es captando fondos para llenarse de dinero. Es terrible. Entonces, lo que haya,
tiene que ser siempre transparente, tiene que estar abierto para que las personas, si un grupo de protección animal va a visitar el sitio tiene que permitir ser visitado. Si el sitio no permite ser visitado, algo turbio hay. Entonces, ojalá que siempre haya, como les digo, esa triada, donde pueda haber una evaluación de que las cosas se están haciendo bien. Entonces, ¿cómo puede, qué rol puede tener un zoológico moderno en la conservación? Ya contándoles todo esto, yo les puedo contar de lo que nosotros estamos trabajando. Entonces, tenemos que aprovechar muy bien a esos visitantes, porque ellos van a ser nuestros aliados en la conservación. Ellos tienen que entender qué es lo que está pasando, ellos tienen que llevarse el mensaje y ellos tienen que ayudarnos económicamente a participar en nuestros programas de conservación. Tenemos que estos individuos que son unas piedras preciosas porque son animales que están tan amenazados, tenemos que cuidarlos sumamente bien. Tenemos que tener los estándares de bienestar y tenemos que hacer unos programas de reproducción técnicos y adecuados para mantener unas poblaciones viables en el tiempo. Tenemos que aprender mucho de esas especies. Entonces, por ejemplo, con WCS nosotros acá en Colombia tenemos una especie que es el tití gris, solo de Colombia. Destrucción de hábitat. Los animales están distribuidos en zonas donde no hay ni un parque natural, o sea que están perdidos. Tráfico de fauna, la gente se los lleva de mascotas, entonces les ponen sedantes en las frutas, los bajan, les fracturan los colmillos con un corta uñas, les pintan el mechón aquí de color rubio, porque acá en Colombia tenemos como este aprecio excesivo por todo lo norteamericano, entonces todos queremos ser rubios, entonces creen que por tener un mono rubio va a ser más llamativo. Entonces, después de todas estas torturas, estos animales son vendidos a la gente. Entonces empezamos a hacer un proyecto, y empezamos a hacer un proyecto en el que necesitábamos saber muchas cosas de los animales en vida libre. Empezamos a seguir grupos, a poner radiocollares. WCS hizo eso. ¿Cómo se hicieron los protocolos de anestesia para los animales en vida libre? Los trabajamos nosotros con nuestros animales. Entonces ya estandarizamos los protocolos, hicimos todo un plan, todo un paquete de qué cosas se podían llevar al campo y trabajamos de la mano con estas organizaciones. Se pudieron poner radiocollares para saber cómo se distribuían las poblaciones que fueron liberadas, se les pudo poner radiocollares, pero entonces había que probar estos radiocollares en los animales para ver que no fueran muy pesados, que fueron los adecuados. ¿Cómo probamos estos radiocollares? En nuestros animales. Entonces de esta manera mirábamos cómo se hacían. Me preguntan que cuáles son los estándares de bienestar. Bueno, yo los invito que por ejemplo entren a la página de AZA, que entren a la página de Zoológico de Detroit y van a ver las publicaciones que hay de los estándares de bienestar en zoológicos, para que los lean, los conozcan, y es muy chévere porque uno ya con esos protocolos, incluso nosotros acá adentro podemos decir, estamos fallando en esto, mire, aquí dice esto y nosotros estamos haciendo esto. Entonces realmente es una gran ventaja porque es mucha gente que conoce esto. Me preguntan que cuáles son los zoológicos de Sudamérica asociados a la Asociación Mundial. Estamos nosotros del Zoológico de Cali, está Temaiken, allá en Argentina, está en México, está African Safari, está el acuario, hay un acuario, ahí me cortaron, pero es un acuario que se me olvidó el nombre. Esos son los cuatro que estamos certificados. El Zoológico de León iba por una reacreditación, pero no estoy segura si lo iban a tener o no. Y esos son los zoológicos. Entonces, si se dan cuenta, pues son pocos. Ahora, hay una asociación latinoamericana de zoológicos que está trabajando a su vez en su certificación. Pero pues obviamente nosotros en este momento creemos que la americana, de hecho, nosotros queremos reacreditarnos y tenemos que hacer pues todo el proceso y este año los cambios que hubo en exigencias de bienestar animal son bastante grandes. Por ejemplo, tenemos que montar un laboratorio de hormonas para poder estar midiendo el cortisol
en nuestros animales, para tener unas bases y saber que están bien. Entonces, si se fijan, son cosas que son bien interesantes, porque no es solamente como, ay, sí, se ve como los programas de enriquecimiento tienen que estar documentados y evaluados y tienen que garantizarse que se hacen a diario. Entonces hay muchísimas cosas, para el doctor Juan Cesarol, y qué bueno, qué bueno verlo, doctor, saludos. Entonces realmente este tipo de cosas, obviamente no todos los sitios las van a poder tener, y eso es lo que me preocupa muchas veces, como hablábamos de las reservas y de los sitios de rescate, que se basan en que no tienen recursos, no están bien, y por eso los animales no están bien. Entonces, esos sitios, si realmente van a decidir tener fauna rescatada, tienen que garantizar el bienestar de esas especies. De lo contrario, no va a ser nada diferente. Entonces, mi abuelita tiene una frase, voy a ser un poquito fuerte aquí, con esta frase que decía mi abuelita, decía, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Entonces muchas veces a los zoológicos les dan durísimo, y a los sitios de rescate nadie les dice nada, y muchas veces los animales en centros de rescate, señores, están horribles, y se los digo porque a mí me ha tocado ir a visitar algunos sitios de rescate, acompañando incluso a la Procuraduría del Estado, porque los animales están re mal. Entonces es muy importante que mantengamos una posición bastante crítica frente a garantizarle a los animales esas condiciones. Yo quiero hablar un poquito de educación, porque la educación ha sido un cliché de los zoológicos, pero ha sido una educación que es poner letreritos, es disfrazar a alguien de oso. Incluso a nosotros no nos gusta mucho tener animales embajadores. Creemos que, es decir, en Estados Unidos funcionan, pero si yo digo que no estoy fomentando la tenencia de fauna y tengo un animal en la mano, pues, ¿qué mensaje estoy transmitiendo? Entonces, son cosas que tienen tanto de ancho como de largo. Y en ese punto, digamos, nosotros no estamos muy de acuerdo con que la ASA lo permita. Nosotros no somos muy amigos de eso, de tener el animalito y les voy a hablar de no sé quién. Él no es una mascota, pero yo lo estoy poniendo como una mascota. Entonces, por ejemplo, acá en Colombia es ilegal la tenencia de cualquier tipo de animal silvestre. Entonces, yo no puedo ni de fundas transmitir un mensaje con el animal en la mano. Ellos tienen que estar en unos hábitats lo más naturales posible, lo más parecido a donde el animal tenga vegetación, donde el animal, si no quiere que lo vean, se puede esconder. No una cosa ahí de cemento espantosa, no, tiene que ser naturalista, con la opción que el animal pueda elegir si quiere salir, si no quiere salir. Si el animal tiene agua, que tenga caídas de agua, que tenga pasto, que tenga cobertura vegetal. Entonces, todo ese tipo de cosas hacen más educación que pararse una persona a hablar y hablar y hablar de la especie, ¿sí? Tenemos programas, nosotros estamos trabajando con el gobierno en el proyecto ambiental, con las escuelas rurales de la zona que les hablaba de los Farallones. Entonces, los niños vienen acá, conocen las especies, hablamos de las especies, hablamos de conservación. Entonces, eso es más educación, realmente, porque ellos, los que viven en esa zona, son los que realmente van a ser la nueva generación, la que ya va a decir, oye, no dejemos que los traficantes vengan y nos saquen a las ranas, porque esa especie es nuestra, cumple una función ecológica para nosotros, y cómo mediante ciertos proyectos de ecoturismo podemos trabajar para que estas mismas personas sean favorecidas por tener a esta especie en su zona. Como se los decía ahora, la conservación tiene que funcionar para la comunidad que habita la zona, porque si no, el programa no funciona bien. Entonces, es importante que sepamos eso. Es importante también trabajar fuertemente en las metapoblaciones. Entonces, lo que hablábamos ahorita, hay un índice que se llama el índice de kinship, que es el que mira entre dos individuos qué coeficiente hay y si es o no adecuado reproducirlos o no. Entonces, de esta manera es más fácil poder trabajar con las poblaciones. Entonces, hay animales que
va a ser recomendado que nosotros, por ejemplo, tenemos una pareja de oso andino que han tenido ya 4 crías y estos animales pertenecen ya a la ASSP, entonces han podido ir a diferentes partes a hacer pareja con otros animales para conservar esas metapoblaciones. Con las nutrias gigantes de río ha sido igual. Entonces el studbook lo tenemos aquí en la ciudad de Cali. En investigación, porque creo que ya lo último que me queda para hablarles de lo que hacemos, en investigación tenemos entonces unos proyectos con la Universidad Lasallista. Estamos haciendo PCRs en Chytridium, entonces ellos lo están haciendo en todos los animales de vida libre para saber cuál es la cantidad de Chytridium que hay. Hemos hecho también ranavirus. Lo que pasa es que ranavirus sí hay que hacerlo desde el riñón de los animales, entonces pues no se justifica tomar unos animales de vida libre y sacrificarlos para eso. Entonces hicimos un proyecto y todos los animales que murieran por cualquier causa aquí en el zoológico de Cali y en los otros zoológicos íbamos a tomar las muestras de riñón para hacer un análisis de ranavirus y poder saber si la enfermedad está presente o no en Colombia. Hemos trabajado con bastantes especies en técnicas de reproducción asistida, en enfermedades. Hemos podido también, como les contaba, hacer los protocolos de anestesia que van a ser empleados en animales de vida libre, en felinos, en tapires. Entonces nosotros aprovechamos cuando vamos a hacer, ahora no nos inventamos nada, porque ya estas dosis anestésicas incluso están estandarizadas a nivel mundial. Entonces quería solamente hablarles, para ya creo que pasar a las preguntas, de un software que lo tiene una organización mundial que se llama CIMS. Entonces todos los datos de los zoológicos certificados se ingresan ahí. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos dosis de medicamentos, dosis de anestesia, las mayores causas de mortalidad, tenemos datos de manejo, curvas de crecimiento de todas las especies que tenemos, porque es la información que se ha recogido de todo el mundo. Entonces, bueno, yo creo que ya voy más o menos terminando y solamente quiero hacer una cosita de bienestar. Entonces, básicamente, los pilares de bienestar en los zoológicos son cómo evaluar el bienestar y la calidad de vida en zoológicos. Hay protocolos de eso. Los programas de enriquecimiento ambiental. Entonces, cómo hacer programas de enriquecimiento ambiental y de condicionamiento operante para que todos los procedimientos médicos y todo lo que se le haga a los animales se les haga con la colaboración de ellos. Y esos mismos protocolos, ese mismo condicionamiento operante se vuelve para los animales un cambio de rutina, se vuelve la clase, van a estudiar. Se sienten muy cómodos asistiendo a esos protocolos, hacen interacción positiva con sus cuidadores y para los cuidadores es súper espectacular poder estar trabajando con sus animales. De esa manera nosotros, por ejemplo, para hacer mediciones hormonales podemos tomar de la cola de los felinos muestras muy pequeñitas con jeringas de insulina para hacer mediciones hormonales. Entonces podemos tomar muestras cada 72 horas y los animales están recibiendo su premio de comida mientras se toma esta muestra. No hay necesidad de estar anestesiando, no hay que capturar a los animales de manera brusca, porque la mayoría de ellos empiezan a colaborar y hacerse partícipes de su cuidado. Entonces, los animales de zoológico que tenemos ya, por ejemplo, seniles, participan con la toma de su presión arterial, participan con la toma de sus medicamentos y de esa manera pues estamos haciendo un gran cambio sobre la vida del animal, porque no tenemos que estar yéndolo a corretear para hacer algo que no quiere, sino que el animal se hace partícipe de su cuidado de salud. Y eso nos permite tener cada vez en este tipo de centros zoológicos una atención médica avanzada. Tenemos unos hospitales veterinarios que dan las garantías médicas adecuadas para poder atender a estos animales. Yo creo que así voy terminando con mi charla. Quisiera pues tener algo de preguntas, de que conversemos un poquito y bueno, saber que es un gusto estar acá. Que nuevamente gracias al Doc Fidel por permitirme tocar este tema, que sé que es un tema espinoso. Muchas gracias a todas las personas que están acá conmigo, que me han escuchado. Y bueno, mi correo es muy fácil, es juliana.pena@fzc.com.co.
me pueden escribir si tienen alguna duda, si puedo colaborarles con algo, con mucho gusto. Entonces yo creo que voy dejando por ahí y vamos a ver qué hay de preguntas. Bueno, por aquí estoy viendo también Iberá. Es un programa muy bueno. Iberá es un gran programa. La verdad es que trabajan sumamente bien. Es de los proyectos que trabaja chéverísimo. Y como cuentan, esos jaguaretes fueron animales que fueron obtenidos a partir de otros centros que tenían éxito a los animales. Gracias, Doc Fidel. Yo, como les cuento, odio los zoológicos antiguos, los odio también, porque no están haciendo nada, tienen a los animales en malas condiciones. Y desgraciadamente tener fauna bajo cuidado humano es un reto. Yo no les puedo decir que todo es de color de rosa, pero nosotros estamos aquí para garantizarles a ellos sus condiciones, y muchas veces eso nos lleva a tener que decir, hay especies que no funcionan. Hay especies que no funcionan y es mejor saberlo con experiencia de otros sitios para definitivamente no hacerlo. Definitivamente tiene que funcionar. Entonces, vuelvo y les cuento voy a ver si por acá el chat me permite escribirlo. Ah, sí, lo voy a escribir, ¿vale? Para que tengan mi mail. Es juliana.pena@fzc.com. Listo. Ahí lo mandé. Muchas gracias. Tenemos un programa de pasantías. De hecho, para nosotros es un pilar de la educación tener formación permanente de personas que luego van a cuidar de la fauna. Entonces la idea es que acá tengamos la formación en varias carreras. Tenemos voluntariados también, entonces estamos muy pendientes y creo que, bueno, muchas gracias. La verdad me encantó estar con ustedes hoy. Entonces vamos a cerrar acá y chao.